para el caso de los alcanos, su fórmula general es esa. Y entonces, como estamos hablando de los hidrocarburos, entonces esta es una gran familia de compuestos orgánicos cuya composición elemental es carbono e hidrógeno. Lo que hemos puesto aquí en color verde va a cambiar dependiendo del tipo de hidrocarburo. Entonces aquí podemos hacer, si ustedes lo consideran así, podríamos tener aquí un mapa conceptual si quieren ustedes, ¿verdad? De donde de los hidrocarburos podemos decir que tenemos hidrocarburos alifáticos, y el otro gran grupo que es el de los hidrocarburos aromáticos. Muy bien. Entonces la primera cuestión es que para el caso de los aromáticos va a haber una ley, ¿ya?, que nos tiene, que prácticamente nos da la pauta de cuál es la clave para clasificar a un compuesto como aromático o no. Entonces, digamos que es un grupo muy especial de compuestos y el típico representante de los aromáticos es el benceno. Entonces, de ahí deriva una gran familia de hidrocarburos, ya todos llamados aromáticos. Entonces, todos los que no son aromáticos, entonces se consideran alifáticos. Y entre estos alifáticos tenemos una gran variedad, ¿verdad? De los alifáticos tenemos una gran variedad. Aquí tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos, que son los que aparecen en los grupos funcionales del cuadro 1 que yo del que yo les he estado hablando. Entonces ya dijimos que los alcanos son un grupo de compuestos que no tienen grupo funcional. Los alquenos son otro grupo de compuestos que se caracterizan por tener un doble enlace entre carbono y carbono. Y los alquinos tienen como característica un triple enlace entre carbono y carbono. Entonces, aquí tenemos los alifáticos con estas tres subfamilias. También podemos hablar de los hidrocarburos cíclicos y de los carburos acíclicos. Entonces, vamos a poner aquí otro grupo, entonces, que son los cíclicos y los acíclicos. Entonces, cuando hablamos de los cíclicos y los acíclicos, estamos hablando básicamente de los hidrocarburos aromáticos. Entonces, yo creo que es mejor, de los alifáticos. Lo voy a agregar aquí como otra parte para no confundirlo con estos aromáticos que tienen un anillo cíclico también. Entonces, aquí tendríamos los cíclicos, ¿ya?, y su contraparte, que son los alicíclicos, o acíclicos, perdón. Entonces, en algunos casos, en la nomenclatura o los nombres que se dan aquí en este curso, algunos de estos hidrocarburos se dice que son alicíclicos. Cuando se dice que son alicíclicos, se está haciendo énfasis en que son cíclicos y alifáticos.
Entonces, cuando escuchamos el nombre de alicíclicos, debemos saber que son hidrocarburos cíclicos, quiere decir que son de cadena cerrada, pero alifáticos, no van a ser aromáticos. Y cuando escuchamos a hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, ¿ya? De los cuales tenemos esta variedad. Tanto en los cíclicos como en los acíclicos tenemos esta variedad. Quiere decir que lo adecuado debió haber sido la colocación de estos antes aquí y luego de tanto de acíclicos como de cíclicos tenemos alcanos, alquenos y alquinos, toda esta variedad. Entonces, la primera cuestión fundamental es que los hidrocarburos son una gran familia de compuestos. ¿Qué tienen en común? Su composición elemental. Solo están formados de carbono y de hidrógeno. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias se van a encontrar aquí en la fórmula general. No todos tienen ya la misma cantidad de hidrógenos. Los más saturados, los que tienen la mayor cantidad de hidrógenos, son los alcanos. Y de ahí, tanto los alquenos como los cíclicos ya empiezan a tener, como quien dice, deficiencia de electrones, de hidrógenos comparado con los alcanos. Entonces, que más adelante van a aparecer ahí como insaturaciones. Una insaturación es como una falta de dos hidrógenos. Entonces, esto va a cambiar en las distintas familias de los hidrocarburos. En cuanto a sus propiedades físicas, así en términos generales, ¿verdad? Podemos decir que todos comparten ya una propiedad, por ejemplo, que es la insolubilidad en agua. Ninguno de estos es soluble en agua. Todos son insolubles en agua o inmiscibles en agua. ¿Ya? Si fueran líquidos, pues, sería lo correcto decir que son inmiscibles en agua. Y los sólidos son insolubles en agua. Entonces, no se mezclan o no producen una mezcla homogénea cuando se mezclan con el agua. La otra característica relevante de todos los hidrocarburos es que prácticamente todos tienen menor densidad que el agua. Estas son las dos grandes cuestiones que queremos resaltar en cuanto a propiedades físicas. Luego entramos a describir con más detalle otras cosas como estado en el que se encuentran, punto de ebullición, etc. En cuanto a las propiedades químicas, debido a que tenemos una gran cantidad de grupos, ¿ya? Por lo menos aquí podemos hablar de 3 grandes grupos: alquenos, alquinos, aromáticos, distintos a alcanos que no tienen grupo funcional. Vamos a decir que estos, los alcanos, por ser los más saturados, entonces en cuanto a propiedades químicas, de todos, estos son los menos reactivos. Estamos hablando de los hidrocarburos. Entonces, los menos reactivos y casi de todos los grupos funcionales son los alcanos por no tener grupo funcional. ¿Ya? El no tener grupo funcional ya lo pone en un grupo y es el de los menos reactivos. Luego, tal y como lo describíamos ayer, en la medida en que aquí hay enlaces pi, aquí 1 y aquí 2, en este ejemplo, ¿ya? Estos se vuelven mucho más reactivos que los alcanos. Entonces la reactividad, digamos, es distinta. Pero algo genérico de los hidrocarburos que ustedes seguramente conocen, y es una característica de los compuestos orgánicos, es que los hidrocarburos experimentan una reacción con oxígeno que se llama combustión. Entonces todos se queman. Y si la combustión es completa, entonces vamos a comprobar que todo el carbono termina convirtiéndose en CO2 y todo el hidrógeno se convierte en agua. Entonces es fácil escribir una ecuación
donde cualquier hidrocarburo reacciona con oxígeno mediante una combustión completa, porque todo el carbono termina convirtiéndose en CO2. Entonces, si yo tengo un hidrocarburo de 3 carbonos, se van a producir 3 moléculas de CO2 y las correspondientes moléculas de agua dependiendo de cuántos hidrógenos hay. Entonces, eso cuando se produce una combustión completa. Pero también puede ocurrir que haya deficiencia de oxígeno y entonces se produce una combustión incompleta en donde el compuesto más importante es el monóxido de carbono y es tóxico. Ya, y con eso hay que tener cuidado. Entonces, si uno va a quemar combustibles, como en el caso del motor de un carro, debe estar en un lugar abierto, no en un lugar cerrado, en un garage encerrado, porque la deficiencia de oxígeno puede provocar la formación de monóxido de carbono, que es mortal. ¿Ya? Se une a la hemoglobina y eso impide que los pulmones envíen oxígeno a todas partes del cuerpo y entonces uno se puede morir ya por esa deficiencia de oxígeno. Recuerden que pueden preguntar cada vez que tengan alguna duda. Entonces, vamos a empezar con este grupo, ya que menciona el capítulo 2, que es el de los alcanos. Entonces, estamos con los alcanos, hidrocarburos saturados alcanos. Entonces, su fórmula general es CnH2n más 2. Entonces, vamos a empezar repasando un poquito, colocando las fórmulas y los nombres de estos hidrocarburos. Entonces, para algunos por primera vez se van a familiarizar con esta nomenclatura. Entonces, el primero de todos los alcanos, el alcano de menor peso molecular, va a ser el que tiene un carbono y por lo tanto va a estar unido a 4 hidrógenos. Pero recuerden, la fórmula general dice que es CnH2n más 2. Entonces, repasando, si n es 1, entonces aquí sería 2 por 1, 2 más 2, 4. Y aquí estamos comprobando que si solo hay un carbono, debe estar rodeado de 4 hidrógenos. Entonces, es un hidrocarburo saturado del grupo de los alcanos. Ahora, en cuanto a la nomenclatura, vamos grabando ahí algunos nombres. Si solo tiene un carbono, entonces debemos saber que la raíz de ese nombre es met. Siempre que escuchemos en un nombre met, debemos saber que se trata de una partícula que tiene solo un carbono. Debido a que estamos hablando de los alcanos, entonces debe tener la terminación ano. Entonces, si en un nombre encontramos la terminación ano, estamos hablando de un alcano. Entonces, el nombre ya me está revelando a qué grupo de compuesto pertenece ya alguien. Entonces me dice metano. Entonces estamos hablando de un alcano que tiene un carbono. Met, ya, es la raíz que utiliza el nombre, que significa que solo tiene un carbono. Para el segundo de ellos, el segundo de los alcanos, vamos a encontrar entonces que es el hidrocarburo que tiene 2 carbonos y por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, ya 2 por 2 más 2, 6 hidrógenos. Entonces vemos que cada carbono está rodeado de 3 hidrógenos. Entonces aquí cumplimos con la fórmula general. Esta es la fórmula que corresponde al segundo, que tiene de raíz et. La raíz de este es et. Y la terminación, como decíamos, tiene que ser ano. Entonces, el compuesto se llama etano. El tercero de ellos va a tener 3 carbonos y, por lo tanto, 3 por 2, 6 más 2, 8 hidrógenos.
Entonces comprobamos efectivamente que este tiene 8 hidrógenos. Y por lo tanto, en cuanto al nombre, va a tener esta raíz, si ustedes quieren, con la terminación ya conocida. Y este es un componente de el gas que utilizamos en nuestras cocinas, el propano. Si continuamos poniendo más ejemplos, entonces nos tocaría el de 4 carbonos. Entonces sería 2 por 4 más 2, 10. Tenemos que colocar 10 hidrógenos. Y aquí estamos comprobando la tetravalencia del carbono. Entonces tenemos 3, 6, 8 y 10. Y ahí tenemos la fórmula de un hidrocarburo de cadena lineal o no ramificada con 4 carbonos. Su raíz es but y con la terminación ano, entonces estamos hablando del butano, otro componente del gas que utilizamos en las cocinas. En el caso del compuesto que tiene 5 carbonos, en el caso del compuesto que tiene 5 carbonos, entonces sería 2 por 5, 10 más 2, 12. Tenemos que colocar 12 hidrógenos, van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí tenemos los 12 hidrógenos que deben acompañar a los 5 carbonos. A partir de este momento empezamos a utilizar los prefijos para números. Creo que son prefijos griegos. Y entonces, penta significa 5. Entonces aquí utilizamos esta raíz con la terminación ano. Y ese es el nombre del hidrocarburo saturado de 5 carbonos, pentano. Para el caso del que tiene 6, ¿ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos el de 6. Por lo tanto, si a partir de ese momento empezamos a utilizar los prefijos, entonces sería hexa, pero como sigue terminación ano, entonces solo ponemos ex y la terminación ano, ya nos da el nombre de ese compuesto que sería el hexano. El que tiene 7, va a empezar de cadena lineal, va a empezar con un CH3, luego tendríamos aquí 5 de estos y terminamos con otro CH3. Entonces tenemos 5, 6 y 7 carbonos. Entonces, 2 por 7, 14, más 2, 16. Entonces, aquí hay 2 por 5, 10, 13 y 16. Ahí están los 16 carbonos. Y este compuesto lleva la raíz hepta, ¿ya? Pero queda solo hasta ahí porque se repite la letra A. Entonces, en la mayoría de casos no deben repetirse las vocales. Entonces queda como heptano. Luego vamos con el de 8 carbonos. Entonces nuevamente tenemos aquí 3, tendrían que ir aquí 6 y aquí otro CH3, ya, y entonces tendríamos aquí al octa
de 8 con la terminación ano. Luego tenemos el de 9 carbonos, entonces tenemos CH3, CH2 7 veces y otro CH3. Entonces tenemos 9 carbonos y este tiene el prefijo nona y la terminación ano nos da el nombre nonano. Y el que tiene 10 carbonos, que es lo que frecuentemente repasamos, hasta el de 10 carbonos. Ya no se mira, Ángel. Bueno. Hagan el de 10 ahí, por favor. Y la raíz es deca con la terminación ano. Decano. ¿Me avisan si ven? Sí, ingeniero, ahí. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de aquí, en este caso, son esas raíces que puse. Entonces, estas raíces, ya, del nombre, son las cosas nuevas que tienen que aprender. Entonces, recuerden, todos tienen terminación ano. Todos, porque es un alcano. ¿Ya? Si tiene terminación ano, es porque es un alcano. Entonces, tiene terminación ano, es un alcano. Ahora, met nos debe dar la idea de que es una partícula de un solo carbono. Et, partícula con 2 carbonos. Prop, con 3. But, con 4. A partir de ahí vienen los prefijos penta, hexa, hepta, octa, nona y deca, que son respectivamente 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces esto digamos que es más conocido. Lo exactamente nuevo, podríamos decir, es esto. Pues yo no sabía que met significa 1, pues ahora que se le quede. Si en un nombre aparece met, eso quiere decir que solo tiene un carbono. Si aparece et, que tiene 2 carbonos. Si aparece prop, que tiene 3 carbonos. Y si aparece put, que tiene 4 carbonos. Porque penta, hexa, hepta, octa, nona y deca ya son prefijos conocidos, ¿ya? Y por lo tanto creo que eso no causa mayor confusión. Entonces, podría yo decirles que para tener una buena base en la nomenclatura hay que repasar, ¿ya?, la escritura y los nombres de estos primeros 10 alcanos, los que acabo de borrar. Estos son los que hay que borrar. Muy bien, ahora hablando un poquito de la isomería, que digamos que nos vamos a salir un poco del tema. La isomería. Vamos a empezar con la etimología de la palabra. Iso significa igual y meros partes. Es decir que etimológicamente isomería significa que tienen las mismas partes. Que eso, en otras palabras, se refiere a compuestos que poseen la misma forma molecular. Entonces, cuando la etimología de la palabra me dice iguales partes,
lo que quieren decir es, se refiere a todos aquellos compuestos, ¿ya? La isomería la van a presentar todos aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Recuerden que la fórmula molecular nos va a indicar qué elementos constituyen un determinado compuesto y cuál es el número exacto de átomos que constituyen una molécula. Entonces, no solo sabemos cuál es la composición elemental, ya qué elementos, sino en qué cantidad aparece cada uno de ellos. Esa es la fórmula molecular. Por lo tanto, yo les dejo bien claro en este momento, si en un examen les pedimos la fórmula de un compuesto, por ningún motivo vayan a poner la fórmula molecular. Por ningún motivo vayan a poner la fórmula molecular, a menos que la instrucción sea bien precisa y les diga, escriba la fórmula molecular. En caso contrario, cuando les digan, escriba la fórmula, tiene que ser la fórmula estructural desarrollada. ¿Por qué? Por la isomería. Una misma fórmula puede corresponder a compuestos muy distintos. Entonces, para referirme a alguien en particular, tengo que escribir la fórmula estructural desarrollada. No puedo escribir la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque la fórmula molecular va a servir para muchos compuestos, ¿ya? Para muchos compuestos. Bueno, hemos hecho la primera aclaración. Ahora, hablando de la isomería, aquí podemos decir que hay dos grandes grupos de isómeros. Entonces, vamos a tener los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Las grandes diferencias entre estos dos grandes grupos son, empezando por los estereoisómeros. Aquí son los mismos átomos los que están unidos siempre. La unión de átomos no cambia, son los mismos átomos que están unidos unos con otros. En cambio aquí, la unión entre átomos cambia. Quiere decir que cuando yo hablo aquí de isómeros, todos van a tener los mismos átomos unidos en el mismo orden. Las variaciones son las que dan la diferencia, los que van a provocar la producción de compuestos distintos. En cambio aquí se tienen que mover, hay movimiento de átomos de unos respecto a otros, no permanecen fijos como en aquel lado. Entonces aquí tenemos tres tipos de isómeros estructurales. Tenemos la isomería esqueletal o de esqueleto, isómeros de esqueleto. Isomería de posición, que con mayor posición los átomos, y la tercera es la isomería funcional. Si empezamos con el tercer grupo, aquí estamos hablando de aquellos que son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, pero pertenecen a distinta clase de compuestos. En otras palabras, tienen distinto grupo funcional. Tienen la misma fórmula molecular, pero pertenecen a distinta clase de compuestos porque tienen distinto grupo funcional. En el segundo grupo de los isómeros estructurales o constitucionales, como también se le llama, la posición aquí del grupo funcional, si estuviera aquí tengo solo un mismo grupo funcional, digamos OH,
no va a estar en el mismo, unido al mismo carbono. O digamos, si yo tengo un compuesto de 10 carbonos, el grupo H puede estar en el carbono 1, eso va a ser un compuesto, en el otro va a estar en el carbono 2, eso va a ser otro compuesto distinto, en el otro va a estar en el carbono 3, eso va a producir otro isómero totalmente distinto, otro en el isómero, y finalmente otro en el isómero 5. Entonces, tiene fórmula molecular, pero por la posición del grupo H me va a crear distintos compuestos con distintas propiedades físicas y químicas. Piensa que el primer grupo de estos isómeros o constitucionales son los que se van a producir porque el estado carbonado va a ser distinto. Entonces acabamos de ver 8 ejemplos de hidrocarburos, ya mejor dicho 10 ejemplos de hidrocarburos, de los primeros 10 hidrocarburos, todos de cadena lineal, ninguno con ramificación, pero aquí prácticamente las ramificaciones son las que van a hacer que el esqueleto sea distinto. Entonces van a ser, por ejemplo, hidrocarburos formados solo de carbono y hidrógeno todos, pero el esqueleto es distinto. Y si el esqueleto es distinto, va a ser distinto compuesto. En el caso de los isómeros o los estereoisómeros, los isómeros en donde hay necesidad de tener claridad de la tercera dimensión, ¿ya? Aquí tenemos 3 tipos. También tenemos 3 tipos. Los isómeros geométricos o la isomería geométrica, y una forma de identificar esto es, por ejemplo, que utilizan un término que va antes del nombre, que es cis o trans, como escuchamos, por ejemplo, y dice 0 grasas trans. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ácidos grasos con isomería trans son dañinos para el cuerpo. Los aceites que se encuentran en las plantas, que son ácidos grasos de alto peso molecular, por lo menos mayor de 10 carbonos, son isómeros cis, que no son dañinos para el organismo. Pero cuando se procesan industrialmente para saturar algunos de esos dobles enlaces, entonces se cambia la isomería de cis a trans, y el trans es dañino. Entonces, en este caso estamos hablando de la isomería geométrica. El segundo grupo es la isomería óptica. Y aquí algo que de repente ya es algo conocido para ustedes, es que en algunos casos se habla, por ejemplo, de isómero D o isómero L. Me voy a referir a un ejemplo en particular. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos decimos que es un L-alfa aminoácido. Los aminoácidos son los ladrillos de construcción de las proteínas. Entonces, muchos aminoácidos ya tienen isómeros ópticos. Quiere decir que de cada aminoácido hay 2, el L y el D. Todos los que van a formar parte de las proteínas son L, ningún D forma parte de las proteínas. Solo para decirles que ahí en la isomería óptica utilizamos ese L y D. En otro momento se va a mencionar otras letras como R y S, ¿ya? O algunas otras letras derivadas de nombres, por ejemplo en alemán, como el caso de Z, y no recuerdo cuál es la otra letra que utilizamos, pero es básicamente una nomenclatura como esta, donde dice que de los isómeros ópticos hay 2, ¿no? Y luego tenemos la isomería conformacional. Y aquí vamos a tener conformeros
conformeros. Es algo que aparece casi al final del capítulo 2, ¿ya? Y aquí los dos isómeros, digamos, contrastantes son la eclipsada y la alterna. A diferencia de todos los demás que producen compuestos distintos en propiedades físicas y químicas, los isómeros conformacionales no se pueden separar. Entonces yo no puedo hacer una separación de los distintos isómeros. Ya son tan inestables, digamos, que uno se convierte en otro inmediatamente. Todo va a estar en función de la energía que tienen disponible. Entonces, con esto termino una, digamos, introducción a lo que sería el tema de la isomería, que es el tema principal de todo un laboratorio y por lo tanto, digamos, vale la pena conocerlo con más detalle. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, para tratar de seguir con lo de la temática que plantea el libro de texto, el inciso 2 habla de fórmulas moleculares y estructurales, isomería. Luego, el inciso 3 habla de isomería de esqueleto en alcanos. En el inciso A habla de isómeros, ¿ya? Y en el inciso B, cómo dibujar isómeros estructurales. Entonces voy a repasar un poquito esto de cómo dibujar isómeros estructurales, porque en más de algún ejercicio les va a tocar que hacer esto en algún momento. Entonces, si alguien tuviera ahí el folleto, entonces, por favor, estamos en la página 41, inciso B, cómo dibujar isómeros estructurales, que es lo que vamos a hacer en este momento. Dice, las reglas y el procedimiento para dibujar isómeros estructurales son los mismos que se usaron para dibujar fórmulas de electrón punto. Esto fue aclarado en el capítulo 1, inciso 1.4. Usaremos simplemente una línea para designar cada par de electrones enlazantes en vez de dos puntos. Una línea para enlaces sencillos, 2 para enlaces dobles y 3 para enlaces triples. Esto es algo que ya conocemos. Entonces, cuando en una fórmula estructural nosotros ponemos líneas, estamos representando enlaces. Entonces, una línea representa 2 electrones compartidos. 2 líneas o un enlace doble, 4 electrones compartidos. 3 líneas o un enlace triple significa 6 electrones compartidos. Luego dice, luego pasaremos rápidamente al uso de representaciones aún más condensadas. Las reglas para dibujar estructuras son, y ahí tienen ustedes también, por si alguien no tenía en la pantalla o no tenía a mano su folleto, entonces ahora alguien nos lo presentó. Frida, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien, Frida, gracias, muy amable por haber colocado esto. Yo le voy a pedir un favor, porque ustedes tienen mucha más habilidad que yo en este sentido. Si pudiera resaltar en algún momento algunas cuestiones, ¿verdad? No sé cómo le hacen ustedes, ahí me entrenan un poquito, porque yo quisiera hacerlo. Agarran un marcador ahí amarillo, verde o rojo y marcan las cuestiones claves ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita empezamos con las reglas para dibujar estructuras. Entonces, tenemos la número 1, dice. Estamos hablando de que queremos producir isómeros de esqueleto. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser compuestos que van a tener el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos,
pero no van a tener el mismo esqueleto carbonado, ¿ya? En la mayoría de los casos, lo que vamos a hacer es, en vez de tener una cadena abierta larga, vamos a ir recortando carbonos y los vamos a poniendo como ramas, ¿ya? Ponemos una rama, ponemos dos, ponemos ramas cortas, ponemos ramas largas, todo lo que nos vaya a permitir. Entonces la primera dice, se deben usar todos los átomos de la molécula. Claro, si estamos hablando de un compuesto que es C8, ¿ya? H18 sería, pues en todas las fórmulas tenemos que poner 8 carbonos. No podemos cambiar. Por eso ahí dice ni más ni menos. Inciso 2. Se debe satisfacer la valencia. Es algo clave. Cuando vayamos a escribir fórmulas estructurales, por favor, no fallemos poniendo una valencia que no le corresponde al átomo. Entonces, dice ahí, las valencias de los átomos que es común encontrar en compuestos orgánicos son carbono tetravalente, nitrógeno trivalente, oxígeno y azufre divalente, hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo monovalentes. ¿Por qué? Porque los halógenos están en el grupo 7, les hace falta un electrón, por lo tanto tienen que formar un enlace. Mientras que el hidrógeno está en el grupo 1A, solo tiene un electrón, no le queda otra que formar solo un enlace. Por eso estos átomos son monovalentes, en el otro caso divalentes, ya, nitrógeno trivalente y carbono tetravalente. Eso que no se nos olvide, por favor. Dice, cuando apenas se comienza a aprender estructura orgánica, es bueno contar con un procedimiento para dibujar isómeros. El procedimiento siguiente, en el cual se consideran primero los átomos polivalentes, es de utilidad. Entonces ahora vienen las reglas para construir los distintos isómeros. En este caso vamos a hablar de los isómeros de esqueleto, ya teniendo la misma fórmula molecular. Entonces el inciso 1 dice, una entre sí en forma continua con enlaces sencillos todos los átomos con valencias superiores a 1. Entonces la primera recomendación, diríamos, es que hay que unir en forma continua con enlaces sencillos todos los átomos con valencias superiores a 1. Entonces quiere decir que si yo voy a unir oxígeno, azufre, nitrógeno, carbono, tengo que empezar a unirlos poniendo un enlace simple. ¿Por qué? Porque ellos de entradita tienen que tener por lo menos uno, porque después alguno va a tener 2 y otro va a tener 3 enlaces. Inciso 2. Ligue átomos monovalentes a los átomos polivalentes hasta que se hayan satisfecho todas las valencias. Entonces quiere decir que si yo tengo carbono, ahí puedo unir hidrógeno y cualquier halógeno. ¿Por qué? Porque estos solo forman un enlace, ¿ya? Puedo unir oxígeno porque este también puede formar 2 enlaces y el carbono puede formar 4, entonces no hay problema, ¿no? Pero no puedo unir, digamos, oxígeno mediante un doble enlace a hidrógeno. Entonces ahí estoy fallando por el lado del hidrógeno porque él tiene que ser monovalente. Inciso 3. Si no hay suficientes átomos monovalentes en la fórmula molecular para completar el paso 2, inserte enlaces dobles o triples entre los átomos polivalentes hasta que sea posible satisfacer todas las valencias. También puede ser útil dibujar estructuras cíclicas. Entonces más adelante vamos a ver en qué consisten las insaturaciones. Quiere decir que si yo no tengo todos los hidrógenos o los átomos equivalentes a hidrógenos para producir un compuesto saturado, entonces me está indicando de una vez que el compuesto es insaturado, y las insaturaciones pueden ser ciclos, dobles enlaces o triples enlaces o las combinaciones de todos estos. Luego van a aparecer los ejemplos y ahí vamos a aclarar algo de lo que estamos explicando. Y el punto 4 dice, para construir los isómeros de una fórmula molecular, modifique la disposición de los átomos y enlaces
gases en las moléculas. Entonces, con esta, digamos, breve introducción, vamos a empezar a producir algunos isómeros de esqueleto, ¿no? Entonces, de nuevo, vuelvo a proyectar aquí voy a poner mi pizarrón, ¿ya? Y entonces, ya voy a utilizar ahora las fórmulas de líneas y ángulos. Entonces, aquí sería la representación del etano. Recuerden que una línea es un enlace entre dos carbonos. Entonces, este es el inicio, aquí hay un carbono, y este es el final, aquí hay otro carbono. La línea está uniendo dos carbonos. Esa sería la representación del etano utilizando líneas y ángulos. Si yo aumento en otro carbono, entonces ahí tengo ahora, como ustedes pueden ver, dos enlaces. ¿Cuáles son los enlaces? Las líneas. ¿Y dónde están los carbonos? En los extremos y en los vértices. Entonces aquí tengo un carbono, 2 y 3. ¿Qué fórmula es esta? La del propano, que acabamos de escribir. Es la del propano. Entonces, ni metano, ni etano, ni propano, como ustedes lo pueden comprobar aquí, tienen isómeros, ya tienen isómeros. No pueden tener isómeros. Ya sé. No tienen un suficiente número de carbonos para producir isómeros. Ahora veamos qué pasa con el hidrocarburo de 4 carbonos. Entonces tendría que poner aquí el cuarto carbono. Recuerden, los vértices son carbonos y los extremos son carbonos. Entonces tengo un hidrocarburo de 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene que tener? Tantos para que cada carbono sea tetravalente. Entonces aquí 3 más otros 3, 6, 8 y 10. Deben haber 10 hidrógenos. Si no están, es porque así lo pide el tipo de fórmula. La fórmula de líneas y ángulos nos dice que no debemos colocar hidrógeno. Ahora, ¿saber cuántos son? Sí debemos saber cuántos son. Si yo estoy hablando aquí de un hidrocarburo saturado, entonces yo debo saber que aquí le hacen falta 3 enlaces al carbono, que tienen que ser hidrógenos, aquí otros 3. A estos del medio les hacen falta 2 y por lo tanto tienen que aparecer 10 hidrógenos. Lo recuerden, C4H10 es la fórmula molecular del butano. Entonces, el butano, ¿ya? Para decir que aquí tengo un compuesto de 4 carbono lineal, le pongo N-butano. N está como enfatizando de que es un hidrocarburo lineal, sin ramificaciones. También quiere decir eso, que no tiene ramificaciones. N-butano, un hidrocarburo de 4 carbonos sin ramificaciones. El butano sí tiene un isómero. ¿Quién es el isómero del butano? Entonces, ya les dije, entonces, si yo tengo que tener un compuesto con 4 carbonos, lo primero que debo hacer es quitar un carbono. Entonces, le quito un carbono, me quedo con esto. Entonces, tenía 4, pero le quité 1. Entonces, ahora tengo 1, 2 y 3. ¿Y qué va a pasar con el cuarto carbono? El cuarto carbono ahora lo voy a poner como una ramificación. Entonces, lo voy a poner aquí, la ramificación. Ahí está. Entonces, ahora la cadena de carbonos no es una cadena como esta, sin ramificación, porque aquí tiene una rama. La cadena más larga es de 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y en el carbono 2 hay una rama. ¿De cuántos carbonos? De un carbono. ¿Te das cuenta que repasando otra vez las fórmulas de líneas y ángulos, repasando sobre las formas de líneas y ángulos, entonces, recuerden que los vértices son carbonos, aquí tengo 1. Los extremos son carbonos, tengo 1, 2 y 3. Entonces tengo un compuesto, igual que el butano, de 4 carbonos y de 10 hidrógenos. Pues aquí, ¿cuántos carbonos? 4 también.
1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hidrógenos? Deben haber aquí 3. 6, 9. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono hasta este momento? 3, le hace falta 1. Ahí está el 10. El 10º hidrógeno. Entonces, el N-butano tiene esta fórmula molecular y este compuesto tiene esta fórmula molecular, pero no le puedo poner de nombre butano. A pesar de que tiene 4 carbonos, su nombre no es butano, porque butano es para el hidrocarburo sin ramificaciones, pero este tiene ramificación. Entonces, las reglas de la nomenclatura de alcanos, ¿ya?, o de todos los compuestos orgánicos, nos dice que lo primero que tengo que hacer es buscar la cadena carbonada más larga. Entonces, la cadena carbonada más larga es 1, 2, 3 carbonos, o bien 1, 2 y 3 carbonos. 1, 2 y 3 carbonos. Hay otra posibilidad. La cadena carbonada más larga es de 3 carbonos. Entonces, ahora el nombre va a tener esa raíz de 3 carbonos. Entonces ya dijimos que la raíz es pro. Si es alcano, porque aquí no hay enlaces dobles ni triples, entonces es alcano, entonces de una vez va a ser propano. Este compuesto ya tiene que llevar el nombre propano. ¿Por qué? Porque la cadena carbonada más larga es de 3 carbonos, entonces el hidrocarburo base es propano. Y este propano en el carbono 2, ya sea que empiece la numeración de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, aquí sería 1, 2 y este 3, no deja de estar en la posición 2 la rama. Y si alguien dice, mire, y si yo cambio la numeración, cambiémosla. Entonces ahora yo voy a decir 1, 2 y 3. ¿Dónde está la ramificación? En el carbono 2. En el carbono 2 está la ramificación. Y eso es lo que tengo que escribir ahora. Entonces yo digo, en el carbono 2 hay una rama con un carbono, porque solo tiene un carbono. ¿Cuál es la raíz del nombre de alguien que tiene solo un carbono? Pues dijimos que es met. Si este fuera un alcano, se llama metano. Pero como en este caso es una ramificación, entonces se modifica este nombre. Y va a tener la terminación hilo. El nombre de una rama con un solo carbono se llama metilo. Pero en este caso ya la terminación O no se pone porque aquí se escribe de corrido el nombre. Entonces sería 2-metilpropano. Para que se pueda leer de corrido 2-metilpropano, ese es el nombre. Entonces es incorrecto decir 2-metilopropano. Entonces se escribe 2-metilpropano. Entonces, cuando hablamos de isomería esqueletal o de esqueleto, que es isomería estructural o constitucional, tenemos que partir de que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Ahí está, los dos compuestos tienen la misma fórmula molecular. Pero son compuestos distintos. ¿Por qué son compuestos distintos? Porque tienen distinta fórmula estructural. Tienen distinta fórmula estructural, por eso son compuestos distintos y tienen distintas propiedades físicas y químicas. No van a tener el mismo punto de fusión, no van a tener el mismo punto de ebullición. Eso solo para mostrarles que son compuestos con propiedades distintas. Y si son compuestos distintos, tienen que tener distinto nombre. Entonces, este se llama butano, mientras que este se llama 2-metilpropano. ¿Qué es el 2-metilpropano del N-butano? Es isómero. ¿Qué es el N-butano del 2-metilpropano? Es isómero. Son isómeros. Son compuestos distintos que tienen la misma fórmula molecular.
Entonces, cuando les pedimos en un examen escribir la fórmula de un compuesto, por ningún motivo se les ocurre escribir la fórmula molecular. No están diciendo nada. No están diciendo nada. Tienen que escribir la fórmula estructural. Entonces, el compuesto C4H10, que se llama N-butano, es este. El compuesto C4H10, 2-metilpropano, es este. Son compuestos distintos. ¿Ya? Esos son los isómeros. ¿Alguna duda hasta ahorita? Muy bien. Vamos ahora a alargar en una cadena, o mejor dicho, un carbono, la cadena esta que estaba con 4 carbonos, 5. Entonces ya sabemos que no se llama butano, sino que se va a llamar N-pentano. Entonces C5H12, porque es 2 por 5 más 2, 12. C5H2. Muy bien. Ahora quiero producir los isómeros del N-pentano. El butano tenía solo un isómero. ¿Cuál era el isómero? El 2-metilpropano. Ahora veamos cuántos isómeros tiene el pentano. Entonces, podemos dejar este, ¿ya? Y decir que esta cadena de 1, 2, 3 y 4 carbonos, quitamos este quinto carbono y lo hemos puesto aquí. Entonces ahí tenemos el primer isómero. Entonces, ¿cuál es el nombre de este? El nombre de este, según la nomenclatura, es primero buscar la cadena carbonada más larga. Entonces puede ser 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 4 carbonos constituyen la cadena carbonada más larga. Entonces, como son 4 carbonos, entonces de entradita va a tener el nombre butano. Ese es el nombre base. Muy bien. Una segunda regla dice que yo debo iniciar la numeración, ponerle números 1, 2, 3, 4 a los carbonos, procurando que las ramificaciones queden con los números más pequeños. Entonces, de acuerdo a eso, me conviene iniciar de izquierda a derecha. Entonces yo digo 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 carbonos. Y digo que en el carbono 2 está la ramificación de un solo carbono. Entonces, ahora al escribir el nombre, yo digo otra vez 2, porque está en el carbono 2 la ramificación, y la rama se llama metilo, pero solo se escribe metil. Entonces, el nombre del compuesto es 2-metilbutano. Entonces, el 2-metilbutano es isómero del pentano. ¿Qué fórmula molecular tiene el 2-metilbutano? C5H12 también. ¿Qué pasa si en vez de poner este último carbono aquí, yo lo pongo aquí? ¿Qué irá a pasar? Es lo mismo, ingeniero. No le escuché. Repita, por favor. Queda como el mismo nombre. Correcto. Queda con el mismo nombre. Voy a hacer la aclaración. Y es correcto. Entonces, ¿cómo yo construyo isómeros? Entonces, un compuesto de una cadena no ramificada le voy quitando carbonos. Entonces, le quito un primer carbono y lo pongo como una ramificación. Lo puse en el carbono 2. Ahora decimos que lo voy a poner en el carbono 3, digamos, pues, por los números que ya existían. Ahí está. Entonces, digamos que la posición de la ramificación, digamos que cambió. Vamos a suponer que cambió. Pero la regla número 2, que
consiste en iniciar la numeración por el lado donde las ramas queden con el número más pequeño, más bajo. Entonces me dice que ahora yo tengo que iniciar la numeración de derecha a izquierda. Entonces este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la rama que yo moví de aquí para acá? Otra vez está en el carbono 2. Por lo tanto, el nombre es 2-metilbutano. Entonces no se vayan a equivocar creyendo que un isómero distinto. La clave es el nombre. Si escribimos correctamente, si deducimos correctamente el nombre, este compuesto es el mismo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre, porque tiene el mismo esqueleto, aunque parezca que no. Muy bien, ahora vamos a buscar, vamos a ver si logro producir un isómero distinto a estos que ya tengo. Una fórmula estructural distinta a estas, pero que tenga la misma fórmula molecular. Entonces, yo digo, me quedo ahora con una cadena de 3 carbonos. Aquí la base fue la cadena de 4 carbonos, porque quité un carbono. Ahora le voy a quitar 2. Entonces le quito 2 y ya tengo la cadena base de 3 carbonos. Ahora yo digo, miren, en este carbono número 2 voy a poner las 2 ramificaciones. Ahí está. Los 2 carbonos que faltaban, ya los coloqué ahí. Ahora, ¿cuántos carbonos tiene el compuesto? 1, 2, 3, 4 y en el centro 5. 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 6, 9 y 12. Ahí están los 12 hidrógenos. Por lo tanto, este, tal y como ustedes lo pueden comprobar, tiene un esqueleto carbonado distinto a este y distinto a este. Si tienen distinto esqueleto carbonado, son isómeros, ¿ya?, del grupo de la isomería esqueletal. Son isómeros de esqueleto. Pertenecen a la isomería esqueletal y al gran grupo de los isómeros estructurales o constitucionales. Para ser un isómero tiene que tener un nombre distinto a este y distinto a este. Veamos entonces. Lo primero es buscar la cadena carbonada más larga. Entonces yo digo, este es el carbono 1, este es el número 2 y este es el 3. Y si hubiera empezado aquí, digo 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, por cualquier forma, no puedo encontrar más que una cadena carbonada de 3 carbonos. Por lo tanto, el nombre base, digamos, de este tiene que ser propano, como lo que acabamos de ver. El hidrocarburo base, que es la cadena carbonada más larga, es de 3 carbonos. Pero me doy cuenta que en el carbono número 2, ya sea que empiece de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en el carbono número 2 hay 2 ramificaciones. Entonces tengo que señalar esas ramificaciones poniendo 2 veces el número, separados. Cuando voy a poner números, los separo por una coma. Y los números los separo de las letras con guiones. Entonces ahora ponemos un guión. Entonces, en carbono 2 están las 2 ramificaciones. Voy a hacer un pequeño. Parezca redundante porque ya puse 2 veces 2, que está diciendo que hay 2 cadenas de un carbono en el carbono 2. Entonces ahora pongo bi, que son 2 grupos de un carbono cada uno. Entonces, dimetil propano. Y este es el tercer isómero. Entonces, de una fórmula molecular C5H12 yo obtengo 3 isómeros. El N-pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Entonces, un hidrocarburo de fórmula molecular C5H12 tiene 3 isómeros y los nombres
son distintos, los esqueletos son distintos, por lo tanto, confirmado que son isómeros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay dudas? Sí, una consulta. Ahí nosotros, usted, bueno, cuando usted evalúe, va a calificar así solo con nombre y opaco, también se va a poner con otros nombres comunes, así como Tech, Sex, Neo. Ah, muy bien la pregunta porque ahorita voy a hablar de eso. Entonces, la nomenclatura sistemática me está pidiendo que este compuesto es un isómero de este, se llame 2-metilbutano. Pero hay nombres comunes que se pueden utilizar y en muchos casos cuando esta partícula de 5 carbonos se va a unir a una cadena más larga todavía, entonces todo esto va a ser, digamos, una rama y por lo tanto puede llevar un nombre común que es válido ponerlo. Entonces vamos a poner el otro nombre de esto. Entonces veamos. Aquí tenemos una cadena carbonada más larga de 4 carbonos con una ramificación. Pero el compuesto tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos, igual que este. Como este es isómero de este, entonces yo le puedo poner a este iso. Entonces le voy a poner iso. Isopentano. Entonces, debido a que es el primer isómero que obtuve partiendo de este que tenía 5 carbonos unidos, aquí recorté uno y lo puse como una ramificación, entonces este se puede llamar ya isopentano, porque es isómero del pentano. Este, debido a que es también isómero del pentano, pero en vez de tener una ramificación como este, tiene 2, entonces este se le llama neopentano. En los ejemplos que vamos a ver después, nos vamos a dar cuenta que alguno de estos va a formar parte de un compuesto mucho más grande. Entonces este se va a ver como una ramificación. Entonces, ¿cómo puedo colocar yo la ramificación? Pues hay todo un procedimiento para mencionar las ramas o las ramas de las ramas, ¿ya? Porque los compuestos no van a tener solo una rama. Si aquí yo le pongo una cadena mucho más grande, entonces, y digamos que este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, entonces yo digo que en el carbono 4 está esta rama, pero esta rama tiene otra rama, y así pueden crecer las ramas, tener más ramas, ¿no? Entonces yo tengo que conocer un procedimiento para saber cómo voy a nombrar esta parte. Entonces, aquí para tratar de introducirlos un poquito, tengo que buscar de nuevo la cadena carbonada más larga. Entonces, la cadena carbonada más larga es el carbono 1, no va a ser este. El carbono 1 de la rama va a ser este. Entonces, este es el primer carbono. Entonces, sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, solo tengo 3 carbonos constituyendo la cadena carbonada más larga, y por lo tanto me voy a dar cuenta aquí
esta rama está en el carbono 2. Entonces tengo que mencionar que en el carbono 2 hay una rama y esta rama tiene una rama. Entonces pongo 2-metil, ¿ya? Y luego pongo todo esto como una ramificación. Entonces, como era de 3 carbonos, no le voy a poner propano, sino que le voy a poner 2-metil propil, ¿ya? En el carbono 4 voy a poner 4, ¿ya? Entre paréntesis, 2-metil propil. Y sigo con el nombre completo. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero poner el nombre de ramas sobre todo esto? Entonces, ahora, ¿cómo se llama este? Sería la pregunta. ¿Cómo se llama este? Ah, bueno, me doy cuenta que tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Esta rama es de 4 carbonos. En el carbono 4 hay una rama de 4 carbonos. Por la disposición, por el esqueleto, ¿ya? Me doy cuenta que tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Entonces, no le puedo poner, ¿ya? Este nombre, porque este nombre, o mejor dicho, no le puedo poner el nombre como que si fuera sin ramificación, porque tiene ramificación. Es de 4 carbonos, pero tiene ramificación. Entonces, si fuera así, entonces le tendría que poner el nombre a la rama butil. Butil o butilo. Pero como este tiene 4 carbonos, pero tiene una ramificación, entonces es isómero de este. Y por lo tanto, entonces le voy a poner isobutil. Porque el isobutil es isómero del butil. Entonces, cuando viene la nomenclatura, yo digo, en el carbono 4 pongo 4 isobutil. Le pongo el nombre completo a esto. A eso me refiero con estos nombres que podemos utilizar. Entonces, cuando estos hidrocarburos, digamos, van a ser parte de otro más grande, podemos dejar de utilizar la nomenclatura sistemática y podemos utilizar los nombres comunes que frecuentemente se utilizan. Dije, entonces para... Dije, yo tengo una duda. ¿Qué significa neo? Neo digamos, en muchos términos es como nuevo, ¿ya? Porque aquí estamos generando isómeros. Entonces, ¿qué hice para producir el primer isómero? Ah, solo acorté la cadena en 1 y lo puse como una rama. Para producir el tercero, ah, le quité otro y lo puse como otra rama. Entonces, este es un nuevo isómero. Algo así está revelando aquí. Que este es parecido al pentano por el número de carbonos, pero este es un nuevo isómero, por eso se llama nuevo, digamos, sería un nuevo pentano, porque tiene 5 carbonos. Muy bien, solo voy a terminar este ejemplo de la isomería esqueletal trabajando los isómeros que podemos obtener si tenemos 6 carbonos y los correspondientes hidrógenos, que serían 2 por 6, 12 más 2, 14. Diga. Entonces, en el N-pentano solo existen 2 isómeros. En el N-pentano. Ajá. No, el N-pentano es un isómero de 3 que hay de fórmula C5H12. Es uno de 3. No se podría hacer el 2-etilpropano como isómero. Sí, pero ese tiene 4 carbonos. Oh, perdón. Ah, 2-etil, dice. Ajá, 2-etilpentano. Voy a poner con otro color, la supuesta rama. Voy a poner aquí. 2-etilpropano. Digamos que el hidrocarburo base es de 3 carbonos, que es lo
lo que está en negro. Y lo que está en rojo es la ramificación. Ahora vamos a las reglas. Las reglas de la nomenclatura dicen, en primera instancia, lo primero que hay que buscar es la cadena carbonada más larga. Hay que buscar acomodar una cadena carbonada más larga. Entonces, yo digo, 1, 2 y 3 es lo que está en color negro. Ahora voy a decir 1, 2, 3 y 4. Voy a involucrar esta supuesta rama como parte de la cadena más larga. Entonces digo 1, 2, 3 y 4. Ahora si empiezo aquí digo 1, 2, 3 y 4. La cadena carbonada es de 4. Entonces es incorrecto decir que aquí tengo una rama de 2 carbonos. La rama es de 1 carbono. Y la cadena es de 4. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Gracias. Vale. Muy bien. Entonces, vamos haciendo el de 6 carbonos. Entonces, en el de 6 carbonos, lo primero que hacemos es poner esta fórmula donde aparezcan los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Entonces, ¿cuál tenemos? Tenemos el N-hexano. Ahí está el primero. De una serie de isómeros que tienen la misma fórmula molecular C6H14. Ahora voy con el siguiente. ¿Cómo fabrico el siguiente? Pues le quito un carbono, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora este carbono lo pongo como una ramificación. Entonces digo que lo voy a poner aquí. Entonces este es un isómero de este. El primer isómero de este es este. ¿Por qué es un isómero? Porque tienen la misma fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 14. 3, 8, 10. Perdón. 3, 5, 7, 10, 13 y 14. Ahí están los 14 hidrógenos. Muy bien. Ahora pongámosle nombre a este. Entonces buscamos la cadena carbonada más larga y empezamos la numeración de tal manera que a esta rama le quede el número más pequeño. Entonces 2. Entonces en el carbono 2 ponemos 2-metil. Ahora ya sabemos por qué se llama metil. Porque es una rama que solo tiene un carbono. Entonces lleva la raíz et y la terminación il. Y luego ponemos el nombre del hidrocarburo de 5 carbonos, que es pentano. Entonces, el 2-metilpentano es isómero del hexano. El otro nombre que le podemos poner es iso. Porque aquí yo en algún momento le digo, mire, que tiene una colita. Aquí es iso. Entonces, este tiene una colita, este es iso. ¿Isómero de quién? De este. Entonces, ¿cómo se llamaría? Isopentano. Quiere decir que cuando todo esto esté como una rama de otra cadena mucho más larga, a este le puedo poner isopentano. Pero ¿de dónde se tiene que unir? Se tiene que unir de aquí. Aquí esta parte es la que se tiene que unir, entonces va a ser isopentano. De lo contrario, si se une en otro punto, va a tener otro nombre. Eso es lo que hay que explicar en otro momento. Muy bien, entonces... Ingeniero, una pregunta. Ahí no sería isohexano porque son 6 carbonos. Ah, correcto. Sí, tiene razón. Isopentano. Sí, estamos hablando del hexano. Isohexano. Correcto. Gracias por la aclaración. ¿Quién habló? Frida. Ah, Frida. Ya tenemos 2, Frida. Gracias por la aclaración. Sí, estaba en un error ahí. Como este es isómero del hexano, entonces se puede llamar isohexano. Pero cuando este esté unido a una cadena larga, tiene que unirse aquí para que yo le ponga isoenil y luego lo que sigue, ¿verdad? Porque ya es una rama. Muy bien. Ingeniero, disculpe, tengo una duda con respecto
¿Sí, diga? Con respecto a lo que acaban de mencionar ahorita, entonces sí se tomaría en cuenta el carbono final que se va a unir a la cadena principal. Sí, definitivamente. Ya vamos a poner otros ejemplos en otro momento. Ahorita no estoy enfocado en eso, solo por cuestión de nombre es que salió esto, porque alguien nos preguntó. Entonces, ¿este nombre se puede poner? Sí. Y cuando este es una rama, entonces yo puedo poner todo este como el nombre de la rama, para no poner este, porque este ya no va a ser exactamente así en el otro compuesto. No va a tener esto, no va a conservar este nombre. Pero ese sí, si se une aquí, puede conservar ese nombre, ¿ya? O por lo menos la raíz, pues, porque la terminación no es la misma. Muy bien, ahora vamos a obtener otro isómero. Gracias. Wow. Ahora vamos a obtener otro isómero. Entonces, de nuevo partimos de que solo le quita un carbono y ahora voy a ver si va a cambiar la posición de la rama. Entonces, estaba en el carbono 2, ahora lo puse en el carbono 3. De tal cuenta que este esqueleto es distinto a este. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Con el nombre. Entonces, con el nombre empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo digo, su nombre es 3-metil y la cadena de 5 carbonos es pentano. Entonces el 3-metilpentano es isómero del N-hexano. El 3-metilpentano es isómero del 2-metilpentano. El 3-metilpentano es distinto al 2-metilpentano. ¿Por qué? Porque la rama está en distinta posición. Entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Puedo seguir cambiando la posición de la rama? Digo, ¿qué pasa si ahora lo pongo aquí? Pues va a dar lo mismo que aquí. De tal cuenta que ya no puedo hacer más. Después de haber acortado un carbono y haber puesto como una ramificación, ahora lo que me queda es quitar 2 carbonos. Entonces quito 2 carbonos. Entonces me quedan 6, ahora me quedan 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, por lo tanto, me quedan 2 carbonos que yo tengo que colocar. Entonces, ahí es donde viene la pregunta del compañero que me dijo, ¿qué pasa si le pongo esa cadena de 2 carbonos como una rama? Ahí, ¿ya? Entonces, si lo dejo como una cadena de 2 carbonos, ahora el reto es encontrar la cadena carbonada más larga. Y entonces, al encontrar la cadena carbonada más larga, puedo decir que este es un carbono, 2, 3, 4 y 5. Me topo con que es o este o este. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo digo 1, 2, 3. Entonces el 3-metilpentano. Quiere decir que este es el mismo que este. Aunque parezca que no, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan bien claro eso. Aparentemente el esqueleto este es distinto a este, pero no lo es. ¿Cómo podemos confirmar que no lo es? Con el nombre. A la hora de ponerle nombre a este, llegamos que tienen el mismo nombre, entonces tienen el mismo esqueleto. No puedo yo poner, digamos, un isómero en donde la cadena carbonada va a ser de 4 y una rama de 2. No se puede. Entonces, ¿qué me queda aquí? Pues me queda que yo puedo colocar una rama aquí y la otra rama. Entonces, ahora este esqueleto es distinto a este, es distinto a este y es distinto a este. Ahora, ¿cuál es el nombre? Entonces, de nuevo, tengo que buscar la cadena carbonada más larga. 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo digo que las ramas están en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces, pongo 2, 3. Luego, como empiezo con letras, tengo que separar por un guión. Y las ramas son de un carbono, entonces es el nombre metil, pero como son 2, entonces pongo dimetil, y la cadena que es de 4 carbonos corresponde al butano. Entonces el 2,3-dimetilbutano
es isómero del 3-metilpentano, es isómero del 2-metilpentano, es isómero del N-hexano. El reto aquí es el siguiente. ¿Habrá otro isómero? Sí, el 2,2 dimetil. El N-hexano tiene otro isómero. Entonces, porque uno como que se agota y dice, no, ya no sale. Bien, todavía sale otro, como lo acaban de decir aquí. ¿Qué pasa si yo coloco las dos ramas en el mismo carbono? Entonces, ahora vamos con la numeración. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora el nombre es 2,2 dimetil butano. Entonces, en el mismo carbono están los dos grupos metilos. Entonces, el 2,2 dimetil butano es distinto al 2,3 dimetil butano. Y ahí estaríamos encontrando de un compuesto de fórmula C6H14, 1, 2, 3, 4 y 5 isómeros. Y así entre más aumenta el número de carbonos, más aumenta el número de isómeros. Continuamos mañana, jóvenes.